a dedicar a revisar un nuevo paper de esta lista de papers que son con conceptos que nos van a introducir a lo que es Machine Learning, ¿no? Y estamos también entrando en esta cultura de aprender a leer documentos de investigación. Y bueno, en esta ocasión les presento a Mónica Limachi, que nos va a hacer la lectura del siguiente paper que trata sobre datasets imbalanceados. Nos motivamos a que puedan participar. Tenemos algunos incentivos como créditos en esta plataforma de Quick Labs o de Google Skills Boost para que podamos obtener badges, certificaciones y demás. Entonces, bienvenida, Moni. Vamos a ver ahora el tercer paper, Learning from Imbalanced Data. Moni, si puedes compartir tu pantalla y presentarte, por favor. Sí, claro. Ok. Ok. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Limachi, como dijo Natalie, y en esta oportunidad, bueno, voy a estarles hablando sobre uno de los papers que estaba leyendo. Y sí, pues bienvenidos al club de lectura y espero que les agrade esta sesión. Bueno, para mí personalmente me pareció muy interesante el paper, así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero es, no sé si accedieron al link, también creo que les pasó Nati el paper como tal para que puedan revisarlo, si lo pudieron leer. Es un poco extenso, pero sí, lo pueden descargar ahora, le pueden dar una ojeada tal vez si no terminaron de revisarlo. Y bueno, el paper como tal está alojado dentro de lo que es la IEEE. Así que, bueno, el paper originalmente ya ha sido lanzado el 2009, ¿no? Y es un poco antiguo, pero como nos da como que ya una visión de lo que ya se estaba desarrollando y de cómo se estaba comenzando a entender lo que debería ser la parte de Machine Learning y cómo podríamos manejar los datos. Y es por lo cual me parece que fueron Haibo He y Eduardo García quienes estuvieron desarrollando el paper. Y bueno, ¿por qué han desarrollado este paper? Y hablábamos ya en las anteriores sesiones sobre cuán importante es que comencemos a entender que los datos no son solamente datos, sino los datos enfocan lo que son, podrían ser personas, nosotros somos datos, podrían ser artículos, podrían ser servicios, podrían ser muchas cosas. Entonces, cuán importante es comenzar a tener más responsabilidad sobre lo que son los datos. Entonces, en el área de Machine Learning, ellos plantearon o plantean en este paper algunos problemas que existen todavía en la actualidad, pero ellos ya van a ir mostrando en el paper cómo podríamos o solucionarlo. Nos dan algunas opciones y nos dan nos comparten información sobre bueno, otras personas que también ya estaban desarrollando sus propias métricas y bueno. Y en el caso de lo que es el Learning from Imbalanced Data, ¿qué es el Learning from Imbalanced Data? Bueno, inicialmente nos hablan sobre hablamos sobre cómo aprender sobre datos desbalanceados, datos desequilibrados. Estos datos son más que todo datos que llegan dentro de lo que son todo nuestro conjunto de datos y podrían ser aquellos datos minoritarios a los cuales no les podemos, no tenemos la certeza de su clasificación, de su categoría. Entonces, son datos que están dentro de nuestro dataset, pero no sabemos cómo están clasificados. Entonces, estos datos minoritarios
son muy importantes, porque como les decía, podríamos ser personas. Y en el caso de, por ejemplo, veíamos en la anterior sesión sobre lo que era el caso de cáncer, ¿no? ¿Cómo podríamos detectar el cáncer en las personas? Y había como había unas métricas y habían formas para clasificar si una persona tenía o no tenía cáncer. Y entonces aquí está la accuracy, ¿no? El 90% y que sí podría tener y el 10% que no podría tener. Y o que no sabemos si tiene o no tiene. Cuando hablamos de la accuracy, decimos, hay un 90% de certeza de accuracy, entonces tenemos como que un 10% que no sabemos si estas personas tienen o no tienen cáncer. Entonces, son personas, es muy importante que nosotros podamos entender si estas personas tienen o no tienen cáncer. Entonces, aquí este grupo minoritario son los denominados, bueno, datos desequilibrados, datos desbalanceados, los datos que necesitamos de alguna manera ponerlos en alguna categoría, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la propuesta bueno, en el paper. Y aquí hablamos, la naturaleza del problema. ¿Por qué posiblemente, o por qué podría suceder que un dato, o bueno, los datos se desequilibren? Entonces, nos presentan dos casos, ¿no? Un caso en el que vemos los conjuntos de datos desequilibrados entre clases, que es bueno, si vemos en el punto A, podemos ver que tenemos datos mayoritarios, que son los redonditos, ¿no? Tenemos un set de datos mayoritarios y tenemos un set de datos minoritarios que están como las estrellitas. Y bueno, como todo datos, podríamos tener algún dato que es ruido, que no es importante, ¿no? Y esto conlleva lo que son los datos desbalanceados eh, de esta manera, donde hay datos mayoritarios y donde hay datos minoritarios, clases minoritarias. Perdón. Y hay y hay otra naturaleza, hay otro problema un poquito más complejo, que sería el punto B, en el cual tenemos no solamente datos mayoritarios, sino dentro de los datos mayoritarios podemos tener subclases que se ramifican de lo que son los datos mayoritarios. Y lo mismo para los datos minoritarios. Tenemos datos minoritarios, pero dentro de los datos minoritarios tenemos subclases que podrían, de datos, y vamos como que teniendo más datos que se van a ir perdiendo. Entonces, en la propuesta del paper, como es inicial, nos hablan sobre todo cómo podemos aprender de datos desequilibrados, pero más enfocados a lo que sería nuestra primera propuesta, la del conjunto A. Y bueno, tal vez algunos ejemplos para lo que son datos, ¿dónde podemos encontrar datos, este tipo de datos desequilibrados? Como les decía, podría ser en casos donde tengamos que hacer detección de enfermedades, casos donde inclusive en lo que es seguridad, bueno, detección de fraudes, las intrusiones en la red y bueno, ya tenemos ahí como había el ejemplo de lo que es una detección de derrames de petróleo, y esos eran algunos de los casos que ellos presentaban dentro de lo que es el paper. Así que, bueno, eso sería lo importante de la naturaleza. Una cosa que, bueno, en el paper vamos a ver que el conjunto A es denominado como el Between Class Imbalance y el B es denominado como el Between Class and Within Class Imbalances, que es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir refiriendo y vamos avanzando. Y bueno,
en el caso de lo que es el Between Class Imbalance, que sería nuestro primer set de datos desequilibrados, em, ¿por qué, por qué podría suceder este tipo de desequilibrios en los datos? Ya podría ser por la misma cantidad de datos que tenemos, los datos recolectados en sí ya vienen de esa manera. Podría ser que tal vez por alguna razón, mientras se van transfiriendo los datos, haya como que una interrupción y se pierdan los datos, la dataset por alguna razón no llegue completa. Podría ser que, bueno, dice que la clase minoritaria es relativa a la clase mayoritaria. Podría ser que inclusive los datos, los datos minoritarios podrían ser muy limitados, podrían ser tan pequeños que, o sea, no es por lo cual no se podría, no entra en lo que es el entrenamiento o dentro de lo que son los datasets. Podría ser ese otro problema. Y, ah, y ahora sí, bueno, tal vez una breve reseña de lo que son los Within Class Imbalance, que justo es lo que les decía, que son datos pequeñas cantidades de datos que se van disgregando. En este caso, como ya les había explicado, tenemos el conjunto de datos mayor y la clase más grande, y de la clase más grande se van disgregando las pequeñas subclases. Entonces, estos son los Within Class Imbalance, un poquito más complejos y que no los vamos a tomar en cuenta en esta ocasión. Ahora, hablando sobre lo que son hay otro problema más que podría surgir para el desequilibrio de los datos, y es algo que les había comentado. Cuando la muestra, el tamaño de la muestra es muy pequeño, entonces ese es también otro problema por el que puede surgir que los datos, el dataset se desequilibre, ¿no? Hay un desbalanceo de estos datos, y el otro sería, bueno, por el espacio muestral que podríamos llegar a tener. En este punto, bueno, tal vez se los voy a leer. Los algoritmos de aprendizaje a menudo no logran generalizar las reglas inductivas sobre el espacio muestral cuando se les presenta esta forma de desequilibrio. Dice, y cuando las muestras son muy limitadas, entonces se puede volver demasiado específicas. Y cuando los datos son demasiado específicos, no hay un buen entrenamiento. Entonces, esto causa lo que es el overfitting. Entonces, que es el ajuste, ¿no? No tenemos nuestros datos, bueno, de alguna manera no van a ser suficientes para poder hacer el entrenamiento. Entonces, esa es otra forma de desbalanceo. Ahora, sabiendo todos estos problemas que podrían llegar a surgir cuando nosotros tenemos un dataset para entrenar, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera aplicar alguna forma para poder entrenar estos datos, para poder entender estos datos que están desbalanceados? Entonces, en el paper tenemos algunas propuestas. Nos indica que tal vez podríamos utilizar lo que es el random oversampling o el undersampling. Se ve un poquito sencillo. ¿Por qué? Porque el oversampling simplemente va a añadir una muestra primero, en el oversampling, va a sacar una muestra digamos, de la clase minoritaria. Digamos que nuestra clase minoritaria se va a denominar S-min. Y esta proviene de una clase, ¿no? Original, una clase principal. Entonces, cuando sacamos esa muestra pequeña,
y la ponemos de la clase minoritaria y la ponemos en nuestra clase original, entonces estamos agrandando, ¿no? En la clase minoritaria, le estamos agrandando de alguna manera, le estamos duplicando. Esto podría ser una propuesta, pero también hay que tener en cuenta que al hacer esto también estamos sobreajustando los valores. Entonces, eso significa que también podríamos llegar a tener overfitting en el entrenamiento. Entonces, hay una posibilidad. Entonces, sí se ve bien, muy fácil de poder utilizar esta, pero tiene sus pros y sus contras. Y el undersampling, que simple y sencillamente es remover una cantidad, ¿no? De la muestra de los datos, mayoritarios. En este caso también tendríamos que ver cómo es bueno, cómo los datos se van entrenando, pero no son muy recomendables. En este caso, es una propuesta que se da en el paper. Ahora, hay varias propuestas que se dan en el paper para que podamos nosotros poder entender estos datos, pero otra propuesta interesante que la estoy agregando en esta ocasión es el del K-Nearest Neighbor, el KNN, que toma bueno, en este caso, este método lo que hace es supongamos que tenemos en el espacio tenemos los datos, tanto los datos desbalanceados como nuestro set de datos, ¿no? Entonces, lo que hace es, en este caso, nos ponemos en un punto en el que decimos que nuestros datos desbalanceados vamos a medir la distancia acorde hacia las diferentes categorías que tenemos. Entonces, va a utilizar el método euclidiano para bueno, va a sacar las distancias, ¿no? Y en todo caso, vemos aquí que si tenemos una categoría, un dato imbalanceado, entonces vamos a ir utilizando el método euclidiano y vamos a decir la distancia hacia las categorías, hacia este lado, hacia este tipo de datos de cierta categoría A, digamos, y la distancia hacia la categoría B. Entonces, la distancia mínima, cuando encontremos la distancia mínima, entonces, entre lo que es nuestro dato desbalanceado con lo que es alguna de las categorías, entonces vamos a adicionar este dato desbalanceado y lo vamos a añadir a esa categoría con la distancia mínima. Esta es una manera, ¿no?, de hacerlo. Y ya hay algunos algoritmos, había algunos ejercicios que ya se han realizado y que que he adicionado, está al final de la diapositiva. Si quieren revisarlo después. Entonces, esta es una manera en la que se podría realizar, ¿no? Y se podría, de alguna manera, poner en alguna categoría este dato desbalanceado. Esa es una propuesta. Y bueno, hay varias otras propuestas que se veían en el paper y que podrían utilizarlas. Pero cada una de estas propuestas tienen de alguna manera, algunas tenían más pros y otras tenían más contras. Entonces, es del 2019, así que podría haber mejoras en las propuestas. Pero para estos casos, para las propuestas que se presentan en el paper, tenemos también lo que es el árbol de decisiones. Todos, creo que en alguna oportunidad hemos hablado sobre lo que es el árbol de decisiones, pero en este caso, lo que proponen ellos es que utilicemos el árbol de decisiones, pero se podía utilizar desde 3 puntos, ya sea utilizando el decision threshold, el cost sensitive consideration o el cost sensitive running schemas.
En el primero nos habla sobre utilizar el umbral de decisión final. Entonces, en este es interesante porque en este punto nos indican que podríamos utilizar la curva ROC para el decision threshold. Esa es una propuesta, pero han encontrado que tal vez realizando el cost sensitive consideration tenía mejores resultados. Entonces, ellos estaban proponiendo a esto adicionar lo que son las funciones, utilizan las funciones Gini, las funciones Entropy y las DKM. Y justamente decían para mejorar esa insensibilidad en el costo de comparación. Y la otra sería el costo sensitive pruning schemas. Pero en este caso me parece que ellos estaban hablando sobre incluir el método Laplace. Y esto es para, bueno, para la poda, ¿no? De los nodos. Pero esta es otra propuesta que ellos presentaban. Y pues tienen también artículos en los cuales ellos presentan otros artículos en los cuales ellos demuestran cómo podrían ser utilizados, ¿no? Estas propuestas. Ahora, estos son métodos que hemos visto, ¿no? Para lo que es lo que es aprendizaje para el desbalanceo de los datos. Y bueno, hay más propuestas, pero todas estas propuestas que ellos presentan son como se dice, ¿no? Propuestas. ¿Cómo podemos nosotros verificar que estas propuestas podrían podrían aportar en lo que es el poder utilizar en el desbalanceo de los datos? Y aquí ya presentan métricas que se podrían utilizar para este tipo de, bueno, para lo que son las propuestas. En el caso inicial, hablábamos de lo que son la curva ROC, que en una anterior sesión había hablado Eva, había contado nos había explicado cómo funcionaba, ¿no? La curva ROC. Y bueno, toman como base ellos estas métricas. Toman como base, les digo, porque al final ellos tratan de indicar que es mejor, en el caso de lo que son las métricas para estas nuevas propuestas, no es mejor no tomar el accuracy o el error rate y vamos a transformar esta matriz y la vamos a convertir. Estamos diciendo, en vez de decir que sea el precision, que sea accuracy, le estamos renombrando y vamos a armar una nueva fórmula que sería utilizando el precision y vamos a hablar sobre lo que son los true positive sobre los true positive más los false positive. Y vamos a tener otra propuesta que son los recall, que son los true positive sobre los true positive más los false negative. Pero a esto ellos agregan otra nueva fórmula, que son los F-measure, y bueno, le van a agregar un coeficiente y van a desarrollar la nueva fórmula que sería utilizando el recall y el precision. Y este F-measure nos va a ayudar junto al G-min, nos van a hacer las nuevas fórmulas que van a servir para métricas para poder analizar si estas propuestas que estamos presentando pueden llegar a servir, ¿no? Para poder arreglar lo que son estos datos desbalanceados. Entonces, eso sería la siguiente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos otra propuesta más que era bueno, tenemos varias propuestas de métricas que podrían utilizarse. Esta es otra propuesta que es el costo de curvas, la representación, que nos dice que el costo de curvas es una evaluación costo sensitiva, es una técnica y nos va a proveer la habilidad para expresar el performance, ¿no?
de la desclasificación de los costos y de las clases, la distribución de las clases de forma visual. Entonces, esta sería otra manera clasificar para clasificar utilizando este tipo de métricas. Tenemos luego, oh, bueno, ¿qué sigue después de esto? Como les había dicho, este artículo, este paper es del 2009 y bueno, se ha ido desarrollando más propuestas, es interesante. Cuando nosotros tenemos nuestro set de datos, entonces podríamos llegar a utilizar alguna de estas propuestas y ver si nuestro accuracy mejora, si nuestros valores están en las categorías correctas, si no hay ruido, entonces si tenemos una buena limpieza de datos, entonces todo esto va a ayudar, ¿no? A que a que nuestros datos sean limpios. O sea, el ideal sería que fuera 100%, ¿no? Porque al final em, estos datos en la vida real son muy importantes. Entonces, si tenemos una accuracy del 100, si podríamos llegar a eso, sería el ideal, ¿no? Pero aquí tenemos propuestas si es que tenemos menos de 100. Entonces, esa sería, y bueno, algunos recursos que les he pasado, incluyendo un libro que he encontrado sobre el desbalanceo de datos, que es más reciente, que bueno, ya han sacado algunas nuevas métricas y pues, si quieren lo pueden revisar. Y me parece que eso sería así. Bueno, estaba revisando y tenemos un cuarto paper posteriormente. Súper, gracias, Moni. Chicos, este es el cuarto paper y ya les vamos a estar pasando los detalles por el Telegram para que podamos revisar en la siguiente clase, la siguiente sesión. Pero mientras tanto, no sé, chicos, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna acotación. A mí me gusta mucho este paper porque explica de manera sencilla varios conceptos, ¿no? Pone ejemplos más claros como los que Moni estaba mostrándonos en los gráficos. No sé si alguien tiene algo que aportar, si ha podido revisar los papers, si tal vez alguna vez entra en algún modelo donde se ha enfrentado a casos de donde teníamos los datasets imbalanceados y demás. ¿Alguien? Yo tengo una pregunta, Moni. Dale, adelante. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, van a disculpar, estoy un poquito recuperándome del COVID. Mm. Entonces, bueno, sí, me ha parecido bastante interesante la exposición y sí, realmente es algo, esto de los datos imbalanceados es algo que normalmente encontramos, ¿no? En la mayoría, yo diría, de los problemas de aprendizaje supervisado, porque justamente por la naturaleza de que los datos mínimos son datos que son poco probables de encontrar, ¿no? Por ejemplo, encontrar enfermos de cáncer o encontrar personas que están yéndose de una empresa para el caso de churn u otro tipo de investigaciones, ¿no? Entonces creo que realmente es importante su tratamiento. Y bueno, la forma como yo he ido resolviendo en diferentes situaciones es aplicando esas técnicas, ¿no? Como las que ha comentado Mónica, de hacer un oversampling o un undersampling en algunos casos. Pero también es interesante el asunto de las métricas, ¿no? Utilizar ya no tiene mucho fundamento o no tiene mucha, yo le diría, peso el utilizar una accuracy cuando tienes una
una muestra o una base bastante imbalanceada, porque simplemente, por decirte, si tuviéramos un 99% de casos negativos y un 1% de caso positivo, si yo agarrara toda la base sin hacer absolutamente nada, le coloco a todos negativos, yo tengo un 99% de accuracy, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Entonces, por esas razones que creo que es realmente importante ver las otras métricas como son el recall y ay, perdón, ¿cuáles son? El recall y Precision. la precisión, el recall y lo que son las F measures, ¿no? Para poder hacer medias armónicas entre los dos, que creo que son las mejores, los mejores indicadores cuando tenemos muestras imbalanceadas. O sea, eso creo que es rescatable, de no enfocarnos mucho en la accuracy cuando tenemos este tipo de problemas, sino irnos por la precisión o recall y en función de lo que se requiere el negocio, en función de lo que más penaliza el negocio, ya sea los falsos positivos o los falsos negativos, utilizar o la precisión o el recall dependiendo del problema. Eso creo que es como comentario, ¿no? De todo lo que es los datos imbalanceados. Gracias. Súper, genial, Dani, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, tal vez? Adelante, Javier. Sí, bueno, chicas, buenas noches. Sí, yo tenía más que todo una duda que, que leyendo el paper surgió. Y en la figura 2 también la mostraste en las diapositivas, Moni. No sé si puedes volver, porfa, así les muestro el caso que me ha parecido un poco interesante. Justamente ahí. No, justo en ese caso. Bueno, en el texto nos indica de que las personas con cáncer, como era en este ejemplo, eran las estrellitas negras, ¿verdad? Y si podemos ver, tenemos también dentro del clúster justamente esos círculos que son personas que no tienen, no tienen cáncer. Eh, y bueno, algo que sí me hizo pensar mucho y sí puede ser malo, digamos, es el tema de los falsos negativos. Si te das cuenta, si se dan cuenta, bueno, si vemos justamente un círculo al lado de la estrellita negra, eso nos puede decir de que eh, digamos, tienen los mismos patrones en los campos, digamos, no sé, poniéndolo en algún caso, ¿no? De que tienen el mismo nivel de azúcar, mismo nivel de cosas, pero los resultados son completamente diferentes. Y eso no nos puede generar vías y no sé cómo se puede hacer para limpiar este tipo de datos, porque sí nos puede traer muchos problemas al momento de ver, ¿no? Los falsos negativos. Esa era una duda que quería compartir, no sé si me pueden ayudar también. Yo creo que ahí, justo en las estrellitas y esos dos círculos que están dentro de ese cuadro, estamos viendo un problema y nos mencionan en el paper, ¿no? Cuando hay overlapping entre clases y a veces las clases minoritarias, las que tienen menos ejemplos, son las que más nos importan, pero están sobre otros ejemplos de la clase mayoritaria, ¿no? Em, Creo que aquí tendríamos que apreciar mejor nuestras métricas del precision, del recall, que van a tratar básicamente de enfocarse a que nos equivoquemos menos en la clase que nos importa más, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a tratar de ajustar nuestro modelo. Em, pero precisamente ese overlapping de datos también hace que nosotros tengamos que crear un modelo que pueda generalizar de la mejor forma, ¿no? Porque si tratamos de excluir esos dos circulitos que están ahí en el cuadradito con las estrellas, con un modelo podemos caer ya en el otro extremo que es el overfitting. Hacer un modelo que aprenda a distinguir a la perfección cada una de las estrellitas, pero está muy ajustado a los datos que le hemos presentado en el datasets de entrenamiento, ¿no? Y eso es otro extremo que también que tenemos que cuidar porque
si bien en nuestra fase de training podemos tener muy buenas métricas, muy buen resultado en nuestras métricas, pero para datos reales o datos de test, nuestro modelo no va a generalizar bien. Creo que en ese caso, con esos dos redonditos que están entre las estrellas, tal vez vamos a necesitar poner una tolerancia, ¿no? De, ok, aceptamos en clasificar incorrectamente esos dos círculos y ponerlos como estrella, a cambio de tener mejores métricas y mejor generalización del modelo, ¿no? Sí, es complicado, pero no, difícil llegar a un 100% de alguna de las métricas. Habría que evaluar. No sé, Moni, ¿algún comentario tal vez ahí? Y la verdad, sí está viendo, es sumamente difícil, la verdad, al momento de clasificar los datos. Mm, Dani. bueno, Hola. Sí, puedo adicionar al comentario que hizo mm, el amigo. Em, lo que habría que hacer es ver justamente la curva ROC. A final de cuentas, todas esas tablas de contingencia son una curva ROC, yo la considero como si fuera un infinito número de tablas de contingencia, ¿no? Entonces, en cada punto de corte tienes una tabla de contingencia que puede ser que penalice más a un falso positivo o un falso negativo o al revés, ¿no? Entonces, es un trade-off ahí. Normalmente hay un punto o hay un valor que se puede obtener, el más óptimo, que podría optimizar toda la accuracy y podría salirte matemáticamente súper bien, pero ahí el issue es que también puedes resolver ese tu modelo al negocio, a lo que tú estés resolviendo. Si es un caso, por ejemplo, de cáncer y demás, me viene mal, digamos, justamente predecir que una persona no tiene cáncer y cuando sí tenía, ¿no? O en el caso de los emails, que son casos típicos, hay ciertas cosas que son buenas o malas, pero eso tendría que manejarse justamente con ese trade-off, ¿no? Habría que ver, ah, todo depende de a qué negocio quieres aplicar. Y no es malo, digamos, tener bueno, desde mi punto de vista, no es personal, pero creo que no es tan malo tener una accuracy, por decirte, vas a tener un modelo que va a salir al 99%, pero, eh, pero mis falsos negativos es muy, muy, muy altos, digamos. Entonces, y mi negocio me dice que tengo que reducir eso. Muevo entonces los valores óptimos a través de la curva ROC y puedo hacer que se bajen esos valores de falsos negativos, pero mi accuracy va a bajar. Tal vez baje un 80%, porque no. Eh, y, pero si ese modelo sirve al negocio y hace que el negocio funcione mejor, en otras palabras, que generalice bien para casos nuevos, creo que es válido utilizar ese modelo, ¿no? Entonces, no, creo que no siempre es necesario llegar a una accuracy mega super 100%, sino más bien ver qué me conviene al negocio y ver que lo optimizo mejor el recall o optimizo mejor la precisión o la media armónica de los dos, que son los Fs. Ese es el comentario. No sé si aporten algo. no, Está gracias. bien. Sí, yo creo que sí. Gracias, Dani. ¿Algún otro comentario, chicos, tal vez? Ya. A mí, igual he leído el paper y bueno, como les decía, me gusta la simplicidad con la que explica varias cosas, ¿no? Y bueno, Moni nos mostraba las técnicas aquí estamos hablando básicamente de clases que no están proporcionadas, ¿no? Hay una clase donde tenemos muy pocos ejemplos y otra clase donde tenemos muchos ejemplos. Entonces, la idea es cómo hacemos para dar cierto balanceo a la cantidad de elementos que tiene cada una de estas clases para que los algoritmos de alguna forma puedan encontrar y aprender a detectar los patrones de ambas, ¿no?
Y entre las técnicas que mencionaban son las clásicas que conocíamos, que la Moni nos dijo, ¿no? Del random oversampling, es a la clase chiquitita la vamos a repetir hasta que iguale a la clase mayoritaria. O el random undersampling, ¿no? Donde a la mayoritaria le vamos aleatoriamente quitar ejemplos hasta que ambas clases tengan una misma cantidad de elementos. Pero ahí también nos decía que se pierde mucho, se puede perder cosas importantes, patrones importantes al hacer este borrado aleatorio. Y hay otras técnicas, ¿no? Como el Smoot o el AdaSync, que también mostraban en el paper, que es para balancear esas clases, vamos a usar técnicas más inteligentes, ¿no? Y estaban los que las Moni nos mostraba igual en sus diapositivas con árboles y demás. O tomando esa distancia euclidiana que nos mostraba la Moni también, de que vamos a analizar los elementos de nuestras clases y vamos a empezar a crear nuevos elementos, pero no simplemente replicándolos, sino tomando las características de la clase minoritaria, por ejemplo, y a partir de eso crear ejemplos nuevos en el intermedio de la misma, o analizar los bordes, que a veces era igual importante para poder tener una mejor evaluación de las métricas. Eso me pareció muy interesante, todas esas técnicas, y bueno, cuando nosotros entrenamos un modelo, usualmente lo que hacemos es probar todo esto, ¿no? Tal vez en nuestra primera iteración vamos a agarrar y le decimos random oversampling o random undersampling y vamos a tener un resultado. En la siguiente iteración nos vamos a poner más exquisitos, vamos a conocer más de nuestros datos y probablemente vamos a ir a otros de estos algoritmos que son más elaborados. Y bueno, que para nosotros a nivel de código es simplemente llamar a la función de la librería que corresponde y ya está, ¿no? Lo importante es que aquí con esta lectura de papers estamos viendo cómo funciona, ¿no? Cuál es la lógica de estos algoritmos para ayudarnos a equilibrar las clases con las que estamos trabajando. Entonces, a lo largo de lo que vamos entrenando en nuestros modelos, vamos a ir probando con distintas técnicas de solución para este imbalanceo de datos y pues nos vamos a quedar con el que mejores resultados nos dé. También me gustaba mucho y creo que complementa lo que Eva nos mostraba la sesión pasada, ¿no? De las curvas ROC, del área bajo de la curva y demás, donde nos dice en el paper, ¿no? Las curvas ROC son súper útiles para comparar el performance de varios clasificadores a la vez, porque si tenemos todas las métricas nuevas que hemos visto en el paper, como el precision, el recall, el FN score y esa media armónica, nos permitan evaluar el modelo que estamos probando y ya, pero para poder comparar nuestros modelos, las curvas ROC, el área bajo la curva y demás, nos permiten visualmente ver qué modelo es mejor que el otro, considerando esta desproporción de clases que pueda haber, ¿no? Y considerando también lo que nos mencionaba Dani, de que a veces hay errores que nos cuestan más o errores que que tenemos que solucionar porque son más importantes para el negocio y demás. Entonces, estas métricas del precision, del recall, que si bien se enfocan en evaluar las clases positivas y las clases negativas, y eso también es terminología interesante, ¿no? Porque aquí hemos hablado de clases minoritarias, clases mayoritarias, y también hemos hablado de clases positivas y clases negativas, ¿no? Las clases positivas o las que son más importantes para nosotros van a ser las clases o las clases que pertenecen a los elementos con menos ejemplos, ¿no? Donde es más importante tomar decisiones para balancearnos. Me pareció bien interesante, chicos. Si todavía no han leído el paper, los invito a que los puedan revisar y cualquier pregunta que tengan a la Moni le escriben. Pero todas estas métricas usualmente son las que más se utilizan, porque como nos decía igual Dani, nos decía Moni, un simple accuracy no es suficiente y a veces es engañoso, ¿no? Podemos tener un modelo que tenga 99% de accuracy, pero solo aprende una clase, ¿no? Y las demás las ignora por ese desbalanceo de datos. Y en competencias como las que hay en Kaggle o en casos de la vida real, en realidad nos importa evaluar estas métricas, ¿no? Por ejemplo, en Kaggle a veces cómo se ordena el ranking es utilizando el F1 score. Y si no sabemos qué es el F1 score ni qué tenemos que hacer para mejorar esa métrica, pues vamos a estar probando cosas sin sentido tal vez, ¿no? Entonces, conociendo un poco del por qué tenemos estas métricas y qué quieren solucionar,
vamos a poder mejorar técnicamente y vamos a poder orientar nuestros experimentos con los algoritmos, ¿no? Entonces, este paper tiene explicaciones claras de estas métricas y claras de los conceptos que se quieren solucionar y en qué casos usar cada una de ellas, ¿no? Sí, bueno, tal vez sería ir un poquito más adelante, tal vez, y ver qué opciones tenemos disponibles en las plataformas, en los frameworks que usamos, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez he visto con R todas estas técnicas de balanceo de datos, sé que en Python también hay otras, pero tal vez si quieren investigar más, si quieren ya irse a la práctica, entonces sería revisar un poco en Python todos estos conceptos. No sé, chicos, si tienen alguna otra pregunta. Eva, te veo con dudas. ¿Tienes algo que comentar? ¿Qué te ha parecido respecto al paper que te has mencionado la sesión pasada? Hola, ¿me oyen? Ya. No, como les decía, ¿no? Me parece interesante la explicación de Mónica. Lo ha hecho bastante dinámico. Y, pues, bueno, básicamente ha mostrado casi todos los datos del paper, ¿no? Es cierto, ¿no? Cuando se va analizando la data, por ejemplo, no toda la data se encuentra balanceada. Muchas veces nos puede llegar a dar el tema de la accuracy nos puede dar un resultado incorrecto. Y es cierto, ¿no? El tema de la curva ROG y el área bajo la curva son métricas que nos permiten obtener, digamos, de mejor manera un resultado certero, ¿no? Después el tema de que podemos usar en la banca, podemos usar en el tema de la salud y que efectivamente, digamos, emitir una respuesta acertada o lo más correcta posible, sí hace que no solamente apliquemos un modelo, sino también que veamos esta parte de la data, ¿no? Que es la parte más importante y en todas las charlas que hemos tenido siempre hemos considerado eso, ¿no? Que la data es bien importante, ya después aplicar un modelo, pero sí, esta parte es muy importante. Gracias, Moni. Tal vez había algo, ¿no? Y tal vez aclarar cuando decíamos a qué se refiere cuando tenemos una alta precisión y un alto recall. No sé si nos puedes aclarar ese tema. ¿Cómo? Cuando la data tiene una alta precisión y un alto recall. Una alta precisión. Sí. Sobre la curva. No estoy sobre la curva, ¿no? Ya creo que, bueno, estaba viendo un poco y decía que el manejo, cuando el modelo maneja perfectamente la clase. No podemos tener 4 casos posibles, decía, ¿no? Cuando tenemos alta precisión en la clase y alto recall, cuando es alta precisión y bajo recall, y así, 4 diferencias en las clases que vamos manejando, ¿no? Entonces, una clase perfecta, digamos, sería cuando tiene alta precisión y alto recall. Claro, sí tienes razón. Eso sería, Moni, muchas gracias, más bien. No, sí, gracias. Sí, se me estaba pasando eso. Súper. Sí, con estas métricas igual nos hablan que se complementan, ¿no? Así como que la accuracy y el error se complementan, igual el precision con el recall igual se llegan a complementar en algún punto, ¿no? Yo sé que a lo largo de los papers vamos a seguir aprendiendo. Recordemos que aquí es
tenemos voluntarios que leen el paper y se animan a exponer las partes más interesantes, ¿no? Y la idea es que todos previamente hayamos leído el paper, aunque sean las partes más importantes o lo que más nos ha llamado la atención y vengamos a debatir sobre esto en estos espacios, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos algunos créditos en plataforma si es que ustedes se animan a hacer la lectura de alguno de los papers que tenemos nosotros en nuestra lista, o si ustedes tienen un paper interesante que quieran compartir, y igual es válido. Les vamos a compartir por el chat el siguiente paper para la siguiente semana. Y bueno, creo que eso es todo. Moni, no sé, ¿tienes unas palabras finales? Bueno, pues, ¿quién se anima al cuarto paper? No lo he visto todavía, pero por cómo van los papers, o sea, cada vez son más interesantes y son complementarios unos a otros. Entonces, creo que el siguiente, o sea, nos va a complementar seguramente algo más. Así que, a ver si alguien más se anima. Súper, súper, gracias Moni, gracias Eva, gracias a todos los que están presentes, gracias Dani, gracias Javi, a todos los que han participado. Recuerden que esto es una iniciativa de comunidad, ¿no? Entonces, con preguntas, con conocimiento, con experiencias, con iniciativas, con todo podemos aportar. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una buena noche.